Entonces, la clase pasada estuvimos revisando el concepto de clase, atributo, método, objeto. Y dentro de los métodos, acuérdense que hay un método muy importante que es el constructor, el que se llama igual que la clase. Entonces, dijimos que, y lo voy a estar repitiendo, una clase no es más que un molde. Ujú. Un molde en el cual nosotros especificamos eh, qué características va a tener ese concepto que queremos codificar, ese concepto, acuérdense, de la vida real, tangible o intangible, o sea, que podemos manipular o que no podemos manipular, qué atributos va a tener, que son las características. Entre más características definamos como tipos de dato, como si fueran variables. Recuerden, al final de cuentas, los atributos son como variables. Entonces, entre más características definamos, va a ser más compleja la clase. Igual, entre más métodos, o sea, qué cosas vamos a poder hacer con la clase, pues va a ser más complejo. Su nivel de abstracción va a ser mayor de la clase, pero su complejidad en escritura en código, pues va a ser mayor también. Y todo esto tiene que ver con, les digo, muchas veces en los libros los explican como tipos de dato abstracto, abstract data types. Entonces, porque al final de cuentas estamos creando un nuevo tipo de dato complejo, no nada más va a guardar datos, valores numéricos o letras o símbolos, sino también podemos ejecutar funciones, que son los métodos. Entonces, vamos a seguir trabajando con las clases, pero ahora vamos a ver o vamos a enfocarnos en otro concepto muy importante, que son los niveles de acceso. Fíjense que dependiendo de los libros, algunos dicen especificadores de acceso o niveles de acceso de la clase. A final de cuentas no son más que palabras reservadas también del lenguaje y sin importar, por ejemplo, si lo escribamos en C++, históricamente la sintaxis de C++ en cuanto a el paradigma orientado a objetos o programación orientada a objetos, pues fue copiada por otros lenguajes de programación. Ajá, la forma en la cual se escribía la POO en C++, programación orientada a objetos, pues fue copiada, por ejemplo, en Java. En su momento, cuando se creó este lenguaje, pues casi todos los programadores, las programadoras estaban en C++, con otras variantes de lenguajes también, pero la mayoría estaba en C++, entonces dijeron, bueno, para facilitar la curva de aprendizaje, vamos a crear el nuevo lenguaje, pero que no sea tan distinto de lo que ya están acostumbrados a escribir los programadores y las programadoras. Entonces, muchas palabras reservadas, class, en este caso lo que vamos a ver, el private, el public, protected, todos esos especificadores de acceso, bueno, a excepción de la palabra reservada class, pues se usan en otros lenguajes de programación. Entonces, por ejemplo, vámonos otra vez a lo básico. La vez pasada estábamos platicando de que la clase silla y la clase casa y la clase ventilador, todo ese rollo. Y pues ya saben, para quienes trabajan conmigo o han trabajado conmigo, que me gusta mucho irme a lo básico, a lo sencillo y empezar siempre con figuras geométricas, cálculos de áreas y demás. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, la clase rectángulo. Y vamos a decir de la clase rectángulo que va a ser privado y que va a ser público. Ahorita no vamos a usar el otro especificador de acceso que es protegido, elementos protegidos. Entonces, por aquí tenía antes de escribir más código, descargué una imagen. ¿En qué consiste un elemento público, un elemento privado y un elemento protegido de la clase? Esta no es una imagen hecha por mí, me la encontré ahí en internet. Ahí está los autores, ¿no? La página. Entonces, cuando nosotros decimos que un elemento es público dentro de la clase, se dice que otras clases, objetos, tienen acceso a ese elemento. Ajá.
Entonces, yo puedo decir que un atributo, acuérdense, atributo o característica o variable, a final de cuentas una variable. Por ejemplo, en este caso, si yo dijera en mi código de la clase rectángulo, quiero el lado o la base del rectángulo, ¿no? La base. Entonces, base ya es un atributo de la clase rectángulo. Y es un tipo de dato flotante. Y si lo leemos así tal cual, sin que tuviéramos todo esto de class y de private y demás, pues es una variable. Entonces, ahí yo estoy diciendo que este atributo es parte de esta clase. Déjenme aceptar ahí a su compañero o compañera. Entonces, todo lo que especifiquemos en público, ya sean métodos o atributos, van a poder ser accedidos fuera de la clase, por otras clases o inclusive también por objetos. Entonces, también por defecto, esos elementos se heredan, aunque vamos a ver ahí distintas formas de, ¿cómo se podría decir?, filtrar los elementos. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo digo rectángulo, acuérdense, el método que se llama igual que la clase se le llama, y lo voy a estar repitiendo, método constructor. Entonces, yo aquí estoy diciendo que este elemento, que es un método, está dentro de la parte pública. ¿Qué quiere decir? Que fuera de la clase va a poder ser accedido por otros elementos, ya sean otras clases u otros objetos. Entonces, si yo digo, espero que más o menos se vaya entendiendo. Entonces, público es como abrirle el camino a todo. Este elemento es visible para todos los otros elementos en cuanto a código, lo que estamos hablando, ¿sí? Clases u objetos. Acuérdense, el objeto ya es una variable de la clase. Ahorita vamos a repasar eso. Ok, esa es la parte pública. Ahora vamos con la parte privada de la clase. En el caso de los elementos privados, solamente pueden ser accedidos dentro de la misma clase. O sea, aquí, base. Base es un atributo. Atributo. O miembro de dato. Explicado de otra forma en libros, hablando de los ADTs. ADT, acuérdense que es igual que una clase, son sinónimos. Entonces, este es un atributo, pero a la hora que yo lo coloco dentro de esta sección, yo estoy diciendo que este elemento solamente su ambiente es dentro de la misma clase. No puede ser accedido por otros elementos. Si aquí yo escribo, voy a poner ahí pertenencia, clase rectángulo, tiene un método que se llama rectángulo, ¿ok? Y le voy a poner un parámetro b. Y yo aquí digo base. Base igual a b. Espero que se entienda. Ahí vamos bien en tiempo. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Este es mi constructor. Aquí está ahí en prototipo. Este es mi constructor que pertenece, esos dobles puntos, 2 puntos, pertenece a la clase rectángulo. Y tiene un parámetro, hasta ahorita, b. Entonces yo digo que a base le voy a asignar el valor del parámetro b. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Aquí me pueden decir, oiga, profe, ahí no declaró, o sea, no hizo esto. Usted nos dijo cuando hablábamos de programación funcional, pues que las funciones también pueden tener sus propias variables. Aparte de de parámetros, perdón, este es un parámetro, también las funciones pueden tener variables, sí. Pero si yo hago esto en el caso de estar creando mi clase, estoy duplicando nombres. Hagan de cuenta que ya base, ya está apartado ese nombre. Ya no lo puedo usar para otra cosa, porque ya es un nombre usado o un identificador usado para especificar un atributo dentro de la clase. Entonces ya no lo puedo duplicar, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que este método constructor puede usar el atributo base? Por lo que estamos platicando.
¿Dónde pusimos el atributo base? En la parte privada de la clase. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya base, que es el atributo, repito, su ambiente es toda la clase. Todo lo que yo defina dentro de la clase va a poder acceder al atributo base. Todo lo que está dentro de la clase. Ajá. Métodos, otro atributo, asignarle un valor a otro atributo, o sea, pasarle valor de atributo a atributo está medio raro, ¿no? Yo casi no lo uso, pero bueno, a lo mejor sí se pudiera en algún momento requerir. Pero en cuanto a, si yo defino, por ejemplo, a ver, para que se entienda, float, área, rectángulo, ¿no? Este es otro método, ¿ok? Este ya no es constructor, nada más es método. Va a hacer algo, una operación, no sé. Entonces, yo defino, por ejemplo, acá, área, aquí me faltó voice, rectángulo, área, rectángulo, ¿ok? Aquí estoy haciendo, acuérdense, esta es la interfaz de la clase, estoy escribiendo las instrucciones, aunque también ya vimos la vez pasada que se puede escribir de forma distinta. Entonces, si yo aquí digo, vamos a suponer que lo hago así, ¿no? Obviamente ahí me falta definir altura, pero ahorita vámonos con base, otra vez. Aquí sí voy a necesitar, por ejemplo, área, porque área no quiero que sea un atributo de la clase, nada más quiero que sea una variable de la clase, ¿ok? Entonces, sale. ¿Por qué puede acceder a área rectángulo a base? Ya lo dijimos. Porque área rectángulo lo acabo de escribir como, voy a quitar esto mientras, como un elemento público de la clase. Su ambiente es dentro de la clase y por lo tanto puede acceder a otros elementos de la misma clase, sobre todo si son elementos privados. Todo lo que está aquí adentro puede interactuar entre sí. Cuando estamos hablando de elementos privados, este elemento puede acceder a este atributo porque su ambiente es dentro de la clase. Ahorita lo vamos a hacer en la compilación. Cuando yo haga un objeto, el objeto no va a poder acceder a la parte privada de la clase. Solamente los elementos que están dentro de la misma clase. Métodos, atributos. Si a mí se me ocurre meter todo en la parte privada, pues voy a, como por así decir, al clausurar todo, voy a restringir el acceso a esos elementos y el objeto no va a poder acceder a la parte privada. El objeto sí puede acceder a la parte pública, el objeto no puede acceder a la parte privada. Los elementos que estén dentro de la clase, por ejemplo, en este caso métodos, sí pueden acceder a la parte privada de la clase porque están dentro de la misma clase. Su ambiente es la clase, la definición de la clase. Muy bien. Eso es un elemento privado. Ahorita lo hacemos con el código ya compilándolo y modificando para que recordemos ahí cómo es el acceso. Y el último, que lo vamos a ver después, voy a ser breve con elementos protegidos. Aquí ya tiene que ver con la herencia. Cuando yo digo que este elemento es protected, quiere decir que otra clase va a poder usar ese método siempre y cuando sea subclase. Aquí está también un poquito complejo, ¿no? Tendríamos que hacer ahí un dibujito de un árbol, no sé si hayan visto árboles binarios en informática, que se va bifurcando, ¿no? Tengo un nodo, un circulito aquí en medio, y luego tiene dos patitas, y luego en cada patita se le generan también otros dos nodos, ¿no? Otros dos circulitos. Entonces, ahí también, si lo hablamos de programación orientada a objetos, es como decir, una clase principal tiene sus subclases. Por ejemplo, mi clase silla puede tener la subclase banco, se me ocurre, y la subclase silla de ruedas, por ejemplo. ¿Y qué va a pasar? Que la clase silla va a poder heredar ciertas cosas a banco, a la subclase banco y a la subclase silla de ruedas.
Ujú. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver después cuando tratemos el tema de herencia. Entonces, voy a dejar hasta aquí esta primer parte y ahorita continuamos.